recording and process. Me estoy familiarizando con esta muchacha que siempre me está diciendo ahí y recordándome que tengo que grabar. Buenos días a todos, hermanos. Déjame poner también aquí el tiempo. Ya, listo. Ok. Para todos aquellos hermanos aquí a nivel nacional, bienvenido igualmente para los que están conectados a nivel internacional. De hecho, estamos muy bien con el tiempo, Quiñones, de verdad, vamos bien. Es más, estamos tan bien con el tiempo que a mí me tocaba a las 9:06 y fíjate, y todavía, según mi reloj, ahora es que son las 9. ¿Ok? No vamos a ser tan estrictos tampoco, ¿no? Yo recomiendo eso, que vamos a estar, no, si hay tiempo para preguntas, le damos el tiempo. O sea, si hay tiempo para preguntas, le damos el tiempo, dentro del tiempo, ¿no? Entonces, ese es mi consejo que yo quiero darle a mi amigo Quiñón, mi hermano, y a mi hermano Luis Marque, ¿ok? Que no vamos a ser tan radical en esa parte del tiempo. Si lo tenemos, vamos a dar oportunidad a preguntas de los hermanos, ¿ok? Bueno, mi hermano, a mí me tocó mi exposición sobre los sentimientos de Cristo Jesús. Y vamos entonces a compartir la pantalla. Y ahí ya ustedes me están viendo la pantalla. Sí, Jorge. Ok, perfecto. Entonces, empezamos entonces los sentimientos de Cristo, ¿ok? Principalmente nosotros debemos entender dos cosas muy, muy relevantes en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí lo podemos ver déjame ver aquí mismo. Mire, si alguna vez me estoy un poquito lento con la tecnología, le pido disculpas de antemano, es que estoy aprendiendo a esto. Entonces, en Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8, dice la escritura, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos la figura de Jesús representada en sus dos naturalezas. La naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo siendo Dios y la naturaleza humana encarnando ese Dios en hombre, siendo hombre. De manera que nosotros lo que vamos a tratar de interpretar en este momento a Jesús es sobre su naturaleza humana, como lo dice la palabra, su condición de hombre. Para poder entender todo este tipo de emociones o sentimientos, que si lo experimentó Jesús o no lo experimentó, que algunos dicen, bueno, fue Jesucristo. Él pudo manejar muy bien todas las emociones y todos sus sentimientos, porque él era Dios. Pues yo quisiera en este momento que apartáramos un momento el hecho de su divinidad, de su naturaleza divina, y vamos a hablar de su naturaleza humana y cómo esa naturaleza humana nos enseña a nosotros, Jesús, cómo debemos nosotros manejarnos en cuanto a nuestras emociones y sentimientos. De hecho, está que hay una diferencia entre emociones y sentimientos. Una diferencia que debemos también nosotros aclarar para poder entender lo que es este tipo de situación que se nos presenta cada día. La emoción es diferente a sentimiento. Emoción es una reacción afectiva a un estímulo que pasa en cualquier momento, es intenso y da como resultado una reacción corporal, mientras que el sentimiento es un resultado de la toma de conciencia de cómo nos sentimos, de esa emoción que estamos experimentando, de cómo funcionamos de esa emoción que estamos experimentando. Esa es la diferencia entre emoción y sentimiento. Hay diferencia, por ejemplo, la emoción es innata, se viene ya, está dentro de nosotros. Los sentimientos requieren conciencia, la procesamos. Las emociones es espontánea e intensa,
Por ejemplo, una situación que te genere un enojo, que te genere un miedo. Entonces, el sentimiento surge progresivamente, se dando en la área cognitiva, tú la estás procesando. Las emociones se producen en el sistema límbico muy corporal. El sentimiento se origina en el cerebro racional. Las emociones son observables externamente, como cuando una persona tiene mucha ira, tiene mucho enojo, tiene mucha tristeza, tiene mucha alegría. Entonces, los sentimientos no, a veces no pueden observarse una persona que es celosa, es desconfiada, no tiene gratitud, o es amorosa, o tiene un sentimiento del amor. ¿Okay? Las emociones de corta duración lo precede pues un cambio corporal, una situación, un estímulo externo, y en eso la persona lo expresa, lo proyecta. El sentimiento suele ser de mucha larga duración porque es progresivo y se va dando en una forma racional. La emoción está orientada a la acción. En ese momento más el sentimiento es resultado de esa acción. Y como hemos dicho, bueno, las emociones pertenecen al cuerpo corporal y el sentimiento pertenece a la mente. De una u otra forma, la emoción más la toma de conciencia genera el sentimiento. Vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a estas dos características, la parte emocional y la parte de sentimiento. ¿Ok? Comenzamos con esto. Jesús experimentó el amor. El amor es un sentimiento. El amor es el sentimiento más poderoso del universo. De hecho, podemos decir que es tan poderoso que hace cambiar vidas. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí encarnado como hombre, Él exteriorizó el amor. Pudimos entender el amor a través de nuestro Señor Jesucristo. Pudimos entender este sentimiento del amor por lo que Jesús nos enseñó. De hecho, cuando nosotros vamos a Marcos 10:21, ahí se ve la expresión de Jesús enseñando el amor y caracterizando en su ser lo que es el amor. Al joven rico que se le presentó a Jesús, preguntándole qué debía hacer para heredar la vida eterna, dice la Escritura que Jesús mirándole le amó. Le amó. ¿Y le amó por qué? Porque Jesús sabía que este hombre era un hombre recto, de una condición moral alta. Y entonces vemos el sentimiento de Jesús expresado cuando dice la Escritura que le amó. Igualmente, cuando nosotros vamos a la enseñanza de Lázaro, que este acontecimiento que es muy importante en la Biblia y que nos da mucha enseñanza, también lo vemos allí. Y no es solamente, es que la gente que estaba en la situación, en el evento de Lázaro, cuando ve la actitud de Jesús producida para Marta, para María y aún para todos los que estaban reunidos, dice la Escritura que la multitud o los judíos en ese momento, mira cómo amaba a Lázaro. O sea, ¿qué vieron esta persona en Jesús en ese momento? Que tuvieron que expresar el amor que el mismo Jesús le tenía particularmente a Lázaro. Entonces vemos otro ejemplo de ese amor de Jesús hacia la multitud o hacia alguien. Y en especial, cuando vamos a Juan capítulo 19:26, ya Jesús en la cruz habla con su madre y le dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo que amaba, o sea, Juan, que estaba presente, o sea, la Escritura habla de un amor especial que tenía nuestro Señor Jesucristo con este discípulo, Juan. También Jesús expresa todo su amor hacia todos los discípulos. En la enseñanza de Juan, capítulo 15, versículos 12 y 13, es allí donde nosotros podemos decir que el centro de todo el evangelio, de la palabra de Dios,
es este. Cuando Jesús dijo, este mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. O sea, hay un ejemplo evidente que los discípulos conocían y sabían lo que era el amor, porque el maestro constantemente se lo estaba enseñando. Jesús estaba proyectando el amor, vino y proyectó el amor en muchas situaciones. De manera que cuando nosotros hablamos de este sentimiento, de qué es el amor, por amor Dios creó el universo. Por amor Dios creó al hombre. Por amor Dios mantuvo al hombre con promesa. Y por amor Dios envió a su unigénito hijo a salvarnos a cada uno de nosotros y a morir en la cruz. Entonces el amor es todo. El amor es la fuerza más grande, la fuerza más suprema es el amor. Y Jesús precisamente vino a enseñarnos de cómo debemos nosotros conducirnos bajo este sentimiento que es el amor. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, todo el mundo sabe eso, y es importante entenderlo. Dice, el que no ama, escúchame bien, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, de manera que este versículo resume todo. O sea, si yo quiero tener una buena relación con Dios, si yo quiero tener la promesa de vivir eternamente en los cielos, si yo quiero tener una buena relación con mis hermanos, yo tengo que comenzar a interpretar el amor como lo interpretó Jesús, cómo lo produjo Jesús, cómo lo proyectó Jesucristo aquí en la tierra cuando él tuvo. Entonces, básicamente lo que estamos hablando es que el amor es lo principal que nosotros debemos elaborar en nuestra conducta y aprender en todo, en lo que a nosotros se refiere. Luego tenemos otra emoción que fluye del amor, que es el dolor. Ya que hablo un poquito sobre el dolor. El dolor nos ayuda a exteriorizar a ese hombre dentro de nosotros. De manera que, así como Jesús proyectó con gran intensidad y fuerza el amor, también vamos a ver a Jesús exteriorizando este sentimiento del dolor, del llanto. Entonces, podemos entender al Dios que ama, sí lo podemos entender. Podemos entender al Dios que proyecta el amor, sí lo podemos entender. Pero ahora vamos a entenderlo a ese Dios proyectando lágrimas, llanto, dolor. Y como un ser tan supremo como es Dios, como es en la figura de Cristo Jesús, está proyectando este sentimiento como es el lloro. El versículo del estudio Juan capítulo 11, 35, cuando Jesús nos dice la escritura que fue a ver a su amigo Lázaro, ya de antemano, ya Lázaro había muerto. Y cuando Jesús se presentó en la provincia y vio a la multitud, este versículo dice que Jesús lloró. Pero aquí hay que aclarar una situación. Particularmente creo que Jesús no lloró por la muerte de Lázaro. ¿Por qué no lloró Jesús por la muerte de Lázaro? Porque lo iba a resucitar. O sea, Jesús vino a resucitar a Lázaro. Jesús iba a volverle la vida a Lázaro tal como lo hizo, ¿ok? Pero entonces, ¿qué produjo? ¿Cuál fue el hecho que produjo que Jesús llorara en ese momento? Básicamente, lo puedo entender
de que cuando Jesús llegó a la provincia, vio tanto dolor en los amigos de Lázaro, en la familia de Lázaro, vio el llanto y el lloro de todos ellos, que siendo Jesús hombre, interpretando la humanidad de Jesús, Jesús lloró. Ese sentimiento se produjo a través de la percepción de Jesús con la multitud que estaba allí. Y yo no sé si a usted le ha sucedido esto, pero a mí me ha sucedido que cuando uno va a un funeral, en la funeraria, entonces todo está tranquilo hasta el momento que van a sacar la urna para llevar al cementerio. En ese momento que van a sacar la urna para llevar al cementerio, comienzan todos los familiares a llorar, gritos, clamor y todas esas cuestiones. Mire, hermano, yo le voy a decir algo. A mí las lágrimas se me salen y yo lloro también en ese momento. Pero yo no lloro por el cadáver. Yo no lloro por la urna o quien está en la urna. O sea, el sentimiento de ver a las personas llorando afecta el ser interno de nosotros y por lo tanto comenzamos también a llorar. Es por eso que nosotros, y ustedes pueden ver en la funeraria que mucha gente lleva lentes oscuros. Y lentes oscuros es para ocultar las lágrimas que se va a desprender cuando sucede este momento. Entonces vemos a Jesús experimentando también el dolor, el llanto y este sentimiento. En una oportunidad, también Jesús, cuando fue entrando a la ciudad de Jerusalén, y cuando llegó cerca de la ciudad y vio la ciudad, la escritura dice en Juan 19:41, Abela lloró sobre ella. ¿Por qué lloró Jesús por Jerusalén? Porque Jesús sabía lo que le esperaba a Jerusalén. Jesús estaba visualizando en ese momento una tragedia catastrófica que le iba a pasar a esa ciudad. Y eso produjo en nuestro Señor Jesucristo ese dolor, ese llanto. Y antes de ser arrestado, en Hebreos capítulo 5, versículo 7, dice la escritura que en los días de su carne, Jesús ofreció ruego y súplica con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Esto sucedió en Getsemaní. Este es un versículo que es complicado en algunas situaciones explicarlo. ¿Por qué es complicado? Porque muchas personas dicen, bueno, es que Jesús tenía mucho miedo en el huerto de Getsemaní. Y eso no es cierto, pues, porque eso es contradecirse a sí mismo, porque eso más bien nos habla a nosotros que Él ha vencido, que no temamos y que sigamos su ejemplo. Entonces tenemos que eliminar el hecho del miedo en ese versículo en Getsemaní, y no era eso. Otras personas están hablando de que Jesús estaba demasiado cargado y estaba deseando ser librado de la muerte. Aunque usted puede, el versículo lo puede llevar a esa inclinación o a esa interpretación, tampoco es un hecho de que Jesús no estaba orando para ser librado de la muerte física. ¿Por qué? Porque si así fuese hecho, entonces Hebreo nos está diciendo que él fue oído a causa de su temor reverente, o sea, fue oído. O sea, si él está orando para que fuese librado de la muerte física y fue oído, entonces básicamente tendríamos que decir que Jesús no murió en la cruz. Y todos sabemos que Jesús murió en la cruz. Entonces, ¿qué fue lo que le libró? ¿Por qué Jesús estaba clamando con lágrimas? Jesús estaba angustiado, su alma estaba abatida, dice la palabra, angustiado y batido, con lágrimas, pero él estaba rogando al Padre que el acto que él iba a hacer, su muerte no tenía que ser una muerte vacía, sin sentido,
Él tenía que quitar el poder que tenía la muerte sobre la humanidad. Y él estaba rogando por eso, que su muerte significara lo que es algo grandioso, valioso y abrir los cielos para toda la humanidad, que su muerte no iba a quedar vacía. Y eso fue lo que dice el autor y fue oído a causa de su temor reverente, de su obediencia, fue oído. De manera que él destruyó la maldición de la muerte que se produjo a través de Adán. Entonces, en estos tres ejemplos que hemos hablado, vemos a este Jesús humano, a este Jesús con mucho lágrima, con mucho dolor en actitudes o situaciones que se presentaron en ese momento. Luego tenemos a Jesús compasivo. La compasión es un sentimiento que tiene que ver con la gratitud, con la misericordia, ¿ok? Y de hecho, cuando nosotros hablamos de emociones y sentimientos, yo le dije que hay dos cosas, son dos cosas muy diferentes. Pero Jesús era muy compasivo, era muy misericordioso. En Marcos 1:41, 40-41, él vio a un leproso. Y este leproso vino y se le hincó de rodillas. Y le pidió a Jesús ser limpio. Quiero que me sane. Y dice la escritura que Jesús, teniendo compasión o misericordia, le extendió la mano y le dijo, sé limpio. También en una ocasión había una gran multitud de personas que tenían 3 días y no habían comido. Marcos 8:2. Y vemos también la misericordia y la compasión de Cristo hacia la gente. Primero lo vemos hacia un hombre como fue el leproso. Ahora lo vemos hacia una multitud y dice que tuvo compasión de la gente porque hacía ya 3 días que estaban con él y no tenían que comer. Y ya sabemos lo que pasó y lo que hizo Jesús. Igualmente, en este sentimiento compasivo tenemos en Mateo capítulo 1:36, cuando Jesús, al ver la multitud, tuvo compasión de ella porque estaba desamparada y dispersa como ovejas que no tienen pastor. Fíjate la misericordia y el amor y la compasión que tenía Jesús por la gente, que cuando él ve a una multitud de personas desorientadas, desamparadas, él se entristece y tuvo compasión de esas multitud porque él sabía que tenían necesidades espirituales. Luego vemos esta área del sentimiento o de la emoción como es la ira, la ira. Jesús conocía la ira. Fíjense, siempre agarramos un pasaje de Efesios que dice, airaos, pero no pequéis. Y este pasaje nos permite que todos debemos airarnos, pero que no debemos pecar. Y tomamos el pasaje de Cristo Jesús, que ya lo vamos a analizar, ¿no? Sí, Jesús conoció la ira, Jesús se enojó, porque hubo estímulos externos que produjeron en Jesús enojo. Recuerde que estamos hablando que una emoción es una reacción afectiva de un estímulo externo, espontáneo, que genera una reacción. Y eso sucedió con Jesús. Fíjense, en Marcos 10:14, nosotros vemos a Jesús cuando sus discípulos estaban frenando, parando a los padres que traían a los niños para que Jesús le pudiera dar una bendición. Y dice la escritura que viendo Jesús esto, se indignó, dice que se indignó, se enojó con su discípulo y le dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impedáis, porque de tal es el reino de Dios o de los cielos. Entonces vemos la reacción de Jesús, producto dando resultado de ver que sus discípulos estaban impidiendo a los niños venir a donde estaba él. En otra ocasión, Jesús reunido, el día sábado, hubo un hombre que tenía la mano seca y vino a Jesús
Y como era día sábado, Jesús, sabiendo que le iban a juzgar los fariseos y los escribas, los saduceos, él preguntó lo siguiente: ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y todos callaban. Y dice la Escritura que cuando todos callaban, ya estaba en el ambiente el hecho de que todos esperaban que Jesús sanara al hombre de la mano seca. Entonces, mirándolo, Jesús mirando alrededor, dice, entonces Jesús mirando alrededor, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende la mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada. Fíjense que Jesús da la enseñanza en ese momento, aún enojado, no con el hombre de la mano seca, sino con los principales líderes religiosos de la época, donde estaban poniendo un día, que es el día sábado, el día del Señor en ese momento, por encima del hombre. Y Jesús, en cierta forma, lo que nos dice a cada uno de nosotros, que para Dios el hombre es más importante que el día sábado, y es una muestra cuando él hace esto con el hombre de la mano seca. El versículo que siempre tomamos para la ira de Cristo Jesús es cuando él va al templo y ve los mercaderes en el templo, los cambistas, y cómo estaba el templo. Y la palabra de Dios es muy clara allí, que viendo Jesús todo esto, hizo un azote de cuerda y echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó la mesa. Bueno, generalmente esto nos da a entender que Jesús estaba bien enojado, porque nadie puede ir a un lugar a hacer un azote de cuerda, echar fuera a todo, esparcir la moneda, volcar la mesa con una sonrisa, o riéndose o diciendo nada. Ahí vemos una característica de Jesús. Y la característica de Jesús en ese momento es que está enojado y que está airado. Ahora, ¿por qué Jesús, experimentando estas emociones, no pecó? ¿Por qué Jesús no pecó si estas emociones hacen que el ser humano vaya y se incline al pecado? Simplemente porque Jesús tuvo y manejó estas reacciones, como fue las emociones, como fue el miedo, la ira, o la que te digo, la ira, la rabia, como lo definimos, es algo espontáneo que viene y de corta duración. Ya Jesús al salir de allí, ya estaba bien. Jesús no produjo resentimiento. Resentimiento es un sentimiento. El resentimiento es la que te lleva a pecar. ¿Ok? Eso no se produjo en nuestro Señor Jesucristo. Luego nos vamos al hecho de que ya hablando de Jesús, del amor, del lloro, de la compasión y de la ira, vemos a Jesús que también nos muestra una vida llena de gozo, de felicidad, de alegría. Y esto lo aclara bien Jesús cuando en el mismo caso de Lázaro, cuando Jesús, estando en otra provincia, le dice a su discípulo: mira, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis lo que vamos a hacer. Y Jesús lo que hizo fue, con la muerte de Lázaro, es dar y fortalecer la fe a todos sus discípulos. También tenemos a Jesús cuando habla con su Padre, revelando la salvación, y le dice que en esa hora, cuando él estaba regocijado, estaba gozoso, y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo, de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y extendido, y lo has revelado a los niños. Sí, Padre, eso te agradó. Y en Hebreos capítulo 12 hay el famoso versículo que dice: puesto los ojos en Jesús,
el hecho de otra conferencia, autor y consumador de la fe, el cual con gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Entonces Jesús también fue un hombre lleno de alegría, lleno de felicidad, ¿ok? Y lo más importante, que en todas estas emociones o sentimientos que Jesús padeció, jamás pecó, jamás pecó. Y ese es el tremendo ejemplo que nosotros tenemos que imitar. Fue un hecho que Jesús vino y vivió en la tierra semejante a una figura humana, sintiendo las características de un ser humano. En Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso, fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Soportó las tentaciones sin pecar. Cuando nos habla, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se puede compadecer de nuestra debilidad, si uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza como ser humano, como hombre. Ese es el ejemplo de Cristo Jesús, que Cristo Jesús nos ha dado. Hermano, para ya finalizar, mi tiempo se está agotando, ya se agotó. Entendemos que existen emociones y va a depender de cómo tú manejes las emociones, depende de tu relación con Dios y tu relación con tus hermanos. Las emociones o te llevan por un camino donde vas a encontrar la tranquilidad, la paz, la misericordia, o te lleva por un camino donde vas a encontrar el odio, la preocupación excesiva, la ira, la rabia, los celos. Y todas estas emociones, cuando no las maneja bien y se produce lo que nosotros llamamos las emociones negativas, esto, por supuesto, genera en el cuerpo cierto tipo de enfermedades o, por ejemplo, situaciones que afectan tanto a la parte corporal como la parte espiritual y la parte mental. O sea, una prolongación extensa, prolongada de estas emociones mal manejadas va a traer complicaciones cardíacas, igualmente va a traer en el sistema inmunológico que lo va a debilitar. Al contrario, cuando tú puedes manejar, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, las emociones, entonces va a producir y generar en tu cuerpo una paz, un hecho de que vas a tener una buena visión, vas a tener alegría, vas a tener misericordia, vas a tener tremenda relación con Dios y vas a tener tremenda relación con todos los que te rodean. Entonces es importante entender que Jesús, siendo Dios, también vino y nos enseñó a nosotros a manejar las emociones y sentimientos como él fue también hombre, su naturaleza humana. Bueno, mi hermano, hasta aquí vamos a hacer este estudio. Dios me le bendiga. Entonces vamos a terminar con él. Voy a parar la grabación. Ok.